Y continuamos con las entrevistas sobre esta decisión del gobierno de Guatemala de dar por terminado el acuerdo con Naciones Unidas sobre el establecimiento de la CICIG en el país. Y en esta segunda parte de las entrevistas vamos a enfocarnos más en los aspectos políticos, las repercusiones y qué nos pueden deparar las próximas horas, días y semanas en relación a esta decisión del gobierno de Guatemala, que ya fue comunicada a Naciones Unidas y que la vocería de la Secretaría General ya también emitió un comunicado indicando que rechaza los términos de la Carta del Gobierno de Guatemala. Para tratar estos aspectos le damos la bienvenida a Carlos Hoffman, consultor político, y también a Giovanni Frati, abogado y analista político. Y aquí en el set continúa conmigo Carmina Valdizán, quien hace las primeras consultas. Pues bienvenidos a ambos. Voy a comenzar con usted, licenciado Hoffman. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo cree que la sociedad civil va a reaccionar? ¿Cómo espera la resolución de la Corte de Constitucionalidad, a cual ya se le presentaron los primeros amparos, que vendrán bastantes después? Evidentemente hay una polarización ideológica bastante artificial, además, inducida por partes que están contrapuestas, además, y que en esta especie de sándwich está un país que está buscando un modelo distinto o un modelo igual al que tenía precedente. Tenemos ante nosotros un reto importante de apartar un poco la ideología e intentar ver argumentos y ver situaciones que en derecho asisten y que las partes están empezando a producir. Es un duelo de cortes y es un duelo de institucionalidades. Y ya vimos un Ministerio Público contrapuesto con una Policía Nacional Civil previamente y ahora una Corte de Constitucionalidad posiblemente enfrentada a una Corte Suprema de Justicia. Así que en realidad vamos a tener bastantes argumentos en pro y en contra y espero que este sano intercambio nos lleve a un mejor país. Licenciado Frati, ¿cómo valora usted políticamente la decisión del gobierno, del presidente y la canciller en Nueva York de dar por terminado e incluso dar un plazo de 24 horas para que la CICIG y sus funcionarios cesen sus actividades y se dediquen solo a transferir sus capacidades tal como lo establece el acuerdo? Sí, yo creo que, digamos, el gobierno fue cuidadoso en manifestar su buena fe a través de, me parece que son 14 meses de estar solicitando cambios, una mesa técnica, un diálogo, un cambio del comisionado. Entonces, digamos, por supuesto, el gobierno de Guatemala, que es un gobierno soberano, un miembro fundante de Naciones Unidas, tiene derecho entonces ahora, siguiendo como muy bien lo decían los directos colegas anteriormente, el artículo 60 de la Convención de Viena para el Derecho a los Tratados, que hay una violación grave, y no solo una, por supuesto, ¿verdad? Hoy por lo menos en la conferencia de prensa del presidente se vieron por lo menos 4 o 5 familias afectadas directamente por CICIG, muchas de las cuales fueron afectadas por la presentación de testigos falsos. Entonces, la pregunta política ahí es, ¿qué gobierno del mundo toleraría una comisión internacional que abiertamente está en connivencia con un ministerio público que presentó y ha presentado testigos falsos en juicio? Eso es violarle los derechos humanos a guatemaltecos, y si la función del gobierno de Guatemala es defender los derechos humanos de sus ciudadanos, es imposible, digamos, políticamente, internacionalmente, desde el ámbito del punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del derecho internacional público, que un Estado soberano acepte que una entidad que no le rinde cuentas a nadie, que Naciones Unidas cuando le conviene dice sí es parte de Naciones Unidas y cuando no le conviene dice no es parte de Naciones Unidas, viole derechos procesales, eso se haya demostrado en juicio, porque esa es otra cosa. Por ejemplo, en el caso Valdés Pais, se demostró en juicio por la declaración del testigo falso que un funcionario de CICIG, el señor Orozco, lo conminó a mentir abiertamente al juicio. Y por eso un juez guatemalteco ordena el sobreseimiento y la anulación del caso. Entonces, debió haber pasado hace mucho, ¿verdad, Mariano? Yo creo que debió haber pasado desde la primera vez que sucedió, que fue con el caso de los Valdés Pais. Lamentablemente seguimos renovando por presión interna y externa, porque hay que decirlo, ¿verdad? Estaba el Partido Demócrata en el poder, estaba Hillary Clinton en la Secretaría de Estado, y digamos había una izquierda muy envalentonada, unos medios, algunos, porque hay que decirlo no son todos, pero algunos medios totalmente parcializados. Pero ahora, gracias a este aparatito que tengo en la mano, ya no hay monopolio de nadie, el mercado ha funcionado, hay libertad de información y se han sacado a la palestra pública estas gravísimas violaciones. Licenciado Hoffman, en este foro hemos tenido a personas que han comparado Guatemala, Honduras, sobre todo con la crisis migrante con Somalia.
sea, es una comparación que aquí vemos personas que vienen a decir Guatemala es un estado fallido y esto es Somalia. Sin embargo, Somalia acaba de expulsar a una persona de la ONU y Naciones Unidas se lo permitió. Entonces, ¿estamos como Somalia o no estamos como Somalia? No, de hecho ¿qué está no. sucediendo? De hecho no. Qué bueno que Y usted de lo hecho dice. difiero mucho con Giovanni. ¿Qué país del mundo permite esto? Nosotros. Nosotros, que nuestro presidente firmó un acuerdo y que nuestro Congreso ratificó un acuerdo donde cedía soberanía para que Naciones Unidas se encargara de esto. O sea, es culpa suya y que ahora la culpa la traslada de regreso. No es lo mismo expulsar a un embajador o un funcionario de Naciones Unidas. Aquí se está expulsando porque se le dio además un principio activo, no es un principio diplomático, es un principio de fiscalía especial. La fiscalía especial es indique, persiga, acuse, fundamente. Por lo tanto, es un principio activo, agresivo de hecho, de intervenga en mi país, porque yo por mis propios medios no puedo hacer que esto funcione. Eso significa, en términos absolutos, que nosotros cedimos la soberanía legalmente para que Naciones Unidas viniera aquí a posesionarse de una fiscalía especial y que funcionara como una especie de andamio para la alicaída funcionalidad institucional de la sindicación. Por lo tanto, Naciones Unidas no es aquí un invasor. Nosotros cedimos esa soberanía. No es un tema de soberanía, es un tema de que no es expulsar a un embajador que me está causando problemas. Es que estoy expulsando al fiscal especial que me está acusando a mí y que por lo tanto estoy yo ante el acto de expulsar a mi fiscal que me está acusando, un acto obstructivo de la justicia. Así que no comparto, por supuesto, porque la soberanía se da, la violación de soberanía cuando hay una invasión, cuando hay una intromisión, pero eso no significa que en términos del acuerdo la ONU no venga con permiso nuestro y con ratificación del pueblo a través del Congreso de la República acerca de eso. Entonces no es lo mismo expulsar a un diplomático a expulsar a un diplomático que tiene el cargo de fiscal especial y que además se está acusando al presidente de la República de actos reñidos con la ley. Asumiendo que lo expresado por el licenciado Sí. Hoffman de que en algún momento de nuestra historia, durante un gobierno particular, efectivamente se negoció, se cedió voluntariamente y después fue aprobado, porque el Congreso no ratificó, el Congreso solo aprobó el acuerdo. La ratificación es otro acto jurídico. Pero asumiendo que así haya sido y que la lógica es así, ¿puede un gobierno posterior, con un Congreso posterior, que ya no es el mismo que en aquel entonces, decir, ¿saben qué? Nos equivocamos, tenemos que revertir y empezar a declarar non grato, a denunciar el acuerdo? Incluso ya se escuchan por ahí voces que están invocando la derogatoria del decreto 35-2007. ¿Es eso posible? ¿Qué consecuencia tendrá? Sí, digamos, en el argumento del licenciado Hoffman, al cual respeto mucho y por supuesto no coincidimos, pero eso no quiere decir que no haya un respeto mutuo importante, difiero completamente porque de ninguna manera el acuerdo con CICIG cede soberanía. Eso sería como que el acuerdo con CICIG, como lamentablemente lo dijo, tal vez en un arrebato, tal vez en un acto de arrogancia, uno de los mismos investigadores de CICIG en un juicio abierto en Guatemala, no puede modificar la Constitución Política de la República. Ningún gobierno sobre la faz de la tierra le entregaría su soberanía de manera ilimitada y absoluta, sin rendición de cuentas a ninguna entidad, a menos que ese gobierno fuera un gobierno totalmente ilegítimo o totalmente, digamos, fuera de sus casillas. Guatemala no entregó soberanía, mucho menos la función pública de la Fiscalía. La función pública de la Fiscalía, que está regulada en la Constitución Política de la República, la tiene con exclusividad el Ministerio Público. Otra cosa es que se estén firmando también acuerdos ilegales y convenios ilegales para tratar entonces de desplazar a través de convenios administrativos lo que son las funciones constitucionales de un Ministerio Público, de un Tribunal Supremo Electoral, de una Corte de Constitucionalidad. Porque yo me pregunto, y quisiera preguntarle también al licenciado Hoffman su opinión, ¿qué gobierno permite, por ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad firme convenios con embajadas extranjeras? Que la Corte de Constitucionalidad firme convenios de cooperación con otras entidades para entonces revisarle los fallos a la Corte de Constitucionalidad y hacer bases de datos sobre lo que es la función única y absoluta de una entidad. O sea, en ningún lugar del derecho internacional y en ningún lugar de nuestra Constitución se le permite ni al Congreso ni al presidente delegar soberanía con un acto internacional. Entonces, empezamos por ahí.
Sigamos adelante en el sentido de que cómo es que se viola la soberanía. Por supuesto que es un hecho de soberanía. Cómo el gobierno de Guatemala, que en su soberanía tiene como primer artículo de la Constitución defender la vida y la familia o la integridad de las personas, va a permitir que se le violen derechos humanos a acusados por parte de funcionarios de CICIG. Otro ejemplo que se dio hoy en la conferencia de prensa, que creo que el presidente hizo bien que fueran las víctimas de CICIG las que tuvieran la predominancia y no él. ¿Cómo es posible que el señor Velázquez haya encubierto evidencia para procesar a 3 guardaespaldas que casi matan a patadas a un guatemalteco? Que se haya inmiscuido en el proceso penal guatemalteco, que haya pedido que el Ministerio Público ocultara evidencia, es que es insostenible. Por donde yo lo mire como jurista o como analista político, es cierto, muy probablemente necesitamos cooperación para entrenar fiscales y entrenar policías. Nosotros lo hemos dicho en Guatemala Inmortal, traigamos al FBI con un convenio de cooperación para entrenar policías y fiscales, no para suplantar al Ministerio Público. Quisiera que respondiera la pregunta que le hiciste, licenciado Hoffman, y también hacerle yo una pregunta que combina realmente. Usted menciona que, en efecto, ¿usted no cree que esta crisis realmente origina en el momento que tanto las Naciones Unidas decidió no remover a Iván Velázquez? Porque la continuidad de la CICIG se hubiese dado. Es una persona, y si pensamos que la CICIG es una institución, tenemos que pensar que las instituciones no dependen de las personas. ¿Usted no cree que si tan solo se hubiera dado ese cambio y se manda un nuevo comisionado, ahí se hubiera solucionado la crisis y no hubiéramos llegado a este momento? Y por favor, para que también yo creo que hay que retroceder un poquito más. Empezó la crisis cuando la familia del presidente y el presidente mismo fueron sindicados. Desde ahí en adelante, todo lo demás ha sido este famoso circo, obviamente, ¿no? Yo no comparto para nada la posición de Giovanni. De hecho, no sé, se habla aquí de leyendas. La Corte tiene todo el derecho del mundo de tener la cooperación que necesite. El tema aquí es que la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal, en caso de duda sobre la interpretación de la Constitución, la Corte es la que dice lo que dice la Constitución. Sus fallos generan jurisprudencia, incluso tiene funciones legislativas, además de educativas y otro montón de situaciones, en caso incluso de ajustar la ley en términos constitucionales. No es cierto. Lo que hay aquí en este momento es un duelo de modelos, en donde alguien no quiere que cambien las cosas o quiere retrocederlo a donde estábamos antes, y lo que tenemos en este momento, que es tal vez quizá el evento electoral más libre desde el punto de vista de los poderes fácticos que han logrado que este país sea sometido a un encasillamiento, digamos, y donde se ponen presidentes simple y sencillamente por el poder del dinero o por el poder del aprovechamiento o por los vicios de los partidos políticos de siempre. Yo creo que es importante en este momento que esta remecida, que este incendio del potrero que hemos sido nosotros, al final de cuentas haga un germen de un nuevo guatemalteco y de una nueva Guatemala. En este momento es tan ridículo ver en un acto público, no sé, a gente que incluso ha sido condenada 2 veces por falsedad ideológica y que está ahí como una víctima del sistema. Yo creo que es importante establecer algunas situaciones, ¿sí? Este circo que ya ha hecho era bastante penoso cuando venía rodeado absolutamente de militares y policías, ahora es todavía más penoso en el aspecto de sindicar con casos específicos una efectividad del 85% en casos de alto impacto. Yo creo que es importante no villanizar a la CICIG. No es Iván Velázquez, es cuando era una luna de miel antes de que le tocaran a su hijo y antes de que le tocaran al presidente. Yo quisiera retomar el análisis político y no tanto jurídico. Han aportado sin duda, sí, pero desde la perspectiva de análisis jurídico, licenciado Frati, sí, cómo no. La respuesta que da la vocería de la Secretaría General de Naciones Unidas, sí, indica 2 cosas que me llaman la atención. Primero, sí, que rechaza los términos con que la carta oficial del gobierno de Guatemala se presenta, pero me llama la atención que por primera vez reconoce abiertamente que el mandato de CICIG termina el 3 de septiembre de 2019. O sea, sí, Naciones Unidas, que no se había pronunciado al respecto. A ese extremo, sí. ¿Cómo podemos analizar, cómo podemos entender que Naciones Unidas ya reconoce que esa es la fecha, hasta el momento, que debe abandonar CICIG y terminar su mandato? Y desde otra perspectiva también,
ya hay senadores, ya hay Así políticos americanos Así es. que están anunciando retirar o promover el retiro de cooperación internacional a Guatemala, que hay que decirlo, fundamentalmente es ejecutada por ONGs y sociedad civil. USAID, así es. ¿Cómo hacemos el análisis ahí? Sí, yo creo que ahí el gobierno de Guatemala le debería tomar la palabra al presidente Trump y verdaderamente detener la cooperación hasta que se haga una revisión exhaustiva de a dónde llega esa cooperación, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente la mayoría de la cooperación guatemalteca lo que hace es, la cooperación que se dice que se da en Guatemala lo que hace es fomenta una conflictividad increíble, ¿verdad? Le dan una cantidad de dinero enorme. El último estudio, me parece, en una columna de Fritz Thomas, es de 75 millones de dólares al año para ONGs de derechos humanos, para tema indigenista. Incluso parte de ese dinero llega a Codeca, llega al CUC, se hacen bloqueos, se hace choque. Entonces a Guatemala le iría muy bien con que la cooperación internacional, tanto europea como norteamericana, se detuviera y se reevaluara, y que el gobierno de Guatemala generara directrices internas, como las tiene todo cualquier país del mundo, para entonces orientar la cooperación. Otra de las preguntas que hago yo: ¿en qué país del mundo se acepta que ONGs financiadas con dinero extranjero se involucren en política interna? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? La izquierda guatemalteca tiene derecho a opinar en política. La derecha guatemalteca tiene derecho a opinar en política. Pero que se intervenga en asuntos internos guatemaltecos con ONGs financiadas desde el extranjero, eso es totalmente inaceptable. Número uno. Y número dos, yo lo que creo es que también hay que agradecerle públicamente, yo lo quisiera hacer en esta audiencia, al senador Wicker, de la Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos, el senador de Mississippi, un hombre de mucha reputación, tanto como el senador Mike Lee, el senador Rubio, el senador Langford, senadores de mucho peso en el Partido Republicano, al secretario de Seguridad Nacional Bolton, a Nikki Haley y al vicepresidente Pence, que todos se han involucrado en el tema de CICIG, porque ya se volvió un problema internacional para Guatemala, CICIG, precisamente por el caso que hacía referencia el licenciado Hoffman, que es el caso Bitco. En el caso Bitco, Mary Anastasia Grady del Wall Street Journal ha demostrado con su investigación periodística que partes del gobierno de Guatemala han colaborado con el gobierno ruso, que es un oponente sistemático del gobierno norteamericano, e inclusive se ha coordinado entre los juzgados guatemaltecos y la embajada rusa para afectar a un ciudadano ruso que está pidiendo asilo en Guatemala. Y lo más grave de eso es que se afectó a un niño guatemalteco, porque el niño Vladimir Vitkov es un niño ruso guatemalteco que nació en Guatemala, que tiene derechos humanos como guatemalteco y que el gobierno de Guatemala lo tiene que defender. Y ahí no dice nada el procurador de derechos humanos, ahí no dice nada toda la izquierda de derechos humanos, que afecten a un niño, que lo metan a un orfanato, que le rompan un diente, que le peguen conjuntivitis, y que la jueza pida que se expulse al niño a Rusia, a uno de los países más corruptos del mundo, y se le separe del tutor legal que la familia estableció. Verdaderamente increíble. Licenciado Hoffman, por favor, Yo responda. pienso que este es un caso que no tiene que ver con una familia, tiene que ver con una serie de actos de corrupción en donde se le dio pasaporte y DPI a un montón de personas que pretendían migrar, y que evidentemente es un caso de falsedad que no solo involucra a la familia Bitco, sino a otro montón de gente, y que además están procesados absolutamente en este país. Ahora, licenciado Hoffman, esta decisión del gobierno lo fortalece políticamente, lo debilita. ¿Cómo lee usted que el gobierno haya tomado la decisión hoy, después de lo que vivimos en relación a ese investigador colombiano que ingresó al final al país? ¿Esto lo fortalece políticamente, lo debilita? ¿Cómo deja políticamente al gobierno? Esto es un acto de debilidad absoluto, hacer gala y uso de toda la fuerza disponible, de tener un aeropuerto. No, yo no me refiero, licenciado, al tema específico del aeropuerto, a la decisión de hoy de declarar. O sea, me refiero que este tipo de crisis empezó ahí e incubó y ahora retoña acá. Definitivamente el hacer gala, el espectáculo lamentable ante el mundo y el papelón ridículo que hemos estado haciendo ante el globo terráqueo con respecto a este tipo de tema, ¿verdad? Argumentando, colocando testigos, colocando incluso extranjeros a la par del presidente y metidos entre funcionarios de gobierno, es absoluta debilidad. Es un acto desesperado. Es un acto en donde aísla a Guatemala y cada vez se está aislando más el gobierno. Esto no es un acto fortaleza.
esto es un berrinche de debilidad. Licenciado Fratti, Sí. ¿cómo lee usted la respuesta de la sociedad civil? Ya la USAC, los estudiantes están convocando Sí. a las calles y todo. Sin embargo, no hay la fuerza ciudadana que vimos Así en el es. 2015. Así Definitivamente es. estamos muy divididos, como decía el licenciado Hoffman. Y quienes paralizan en este momento al país, independientemente de lo que sea, son los sindicatos, Joviel Acevedo, Así es. Codeca. El ¿Qué CUC. ¿Qué posición están tomando ellos? Sí, digamos, las fuerzas políticas se van a romper como se han estado rompiendo desde el 2015 para acá, cuando se ha venido deteriorando la situación política debido a un pésimo, pero un increíblemente pésimo manejo político de Naciones Unidas en Guatemala. Ya no digamos la lamentable postura de las embajadas y el G13 que financian y mantienen, digamos, una defensa a ultranza que yo todavía no entiendo. Porque, digamos, si uno realmente, como creo yo estamos todos aquí en esta mesa, está en contra de la corrupción, ¿cómo uno va a creerle si sí la lucha contra la corrupción, si la UNE va a correr en las siguientes elecciones y no se le buscó cancelar? Si Sandra Torres va a correr tranquilamente en las siguientes elecciones y no se le buscó perseguir. Si Joviel Acevedo, que uno de los testigos de CICIG dijo que recibió $500,000 de quetzales de la parte más corrupta del Partido Patriota, ni siquiera se le ha iniciado una persecución penal. Entonces, es que es increíble, no se puede creer una lucha contra la corrupción si esa lucha no es transversal, si no es sistemática, y por eso nosotros en Guatemala Inmortal hemos insistido y seguiremos insistiendo. Queremos capacitación, por supuesto, queremos entrenamiento, pero no una conquista y una invasión que suplante las instituciones guatemaltecas. Por ejemplo, se han perdido 6 antejuicios en contra del presidente de la República. ¿Por qué? Por la increíblemente catastrófica y fatal calidad de las investigaciones del Ministerio Público. Había un fiscal del Ministerio Público que en la comisión pesquisidora no tenía una constitución lista para hacer una cita de la constitución en una de las preguntas de los 5 diputados pesquisidores. Entonces, nuestro grave problema, que yo creo que aquí el licenciado Hoffman y yo estaremos de acuerdo en eso, es la calidad de nuestro personal de investigación. Nadie está a favor de la corrupción. Es que sería una locura política y social decir, no, que sigan las cosas como están. Pero no vamos a inmolarnos como país en una supuesta lucha contra la corrupción para destruir el debido proceso, los derechos humanos, la presunción de inocencia del acusado, despedazar a los acusados ante los medios de comunicación antes de ponerlos ante un juez. Entonces, y todos estos son debemos hechos, licenciado Fratti, lamentablemente tomar el un punto tiempo en común, ¿verdad? sí, se nos ha estado Sí, acabando sí. y le agradecemos mucho, licenciado Hoffman, 30 segundos, una conclusión general sobre lo que está pues pasando y qué nos deparan los próximos horas, días en el país. 30 segundos, por favor. Guatemala necesita madurez, necesita intercambio sano, necesita intercambio no biliar, sino realmente argumentativo. Creo que en este grave impas que nos ha metido el presidente de la República con una decisión bastante rara y bastante extrema, nos ha metido una virtuosa oportunidad de replantear las cosas en este país. Jimmy Morales termina sus días empezando como un elegido y termina como un señalado. Licenciado Fratti, 15 segundos. Sí, muchas gracias. Totalmente respaldo la decisión del presidente de la República y de la señora canciller, tal vez la funcionaria más vilipendiada, ¿verdad?, del gobierno de la República, con unas faltas de respeto en las redes sociales contra la señora canciller verdaderamente deleznables. Espero que tengamos madurez política para resolver nosotros como guatemaltecos nuestros propios problemas, y aliados sí, patrones ya no somos colonia y no hemos sido desde hace 190 años. Pues ambos han coincidido en el final con sus conclusiones, un llamado a la madurez política, creo que eso es lo que corresponde. Carmina, muchas gracias por estar Gracias, acompañando Mariano, muy buenas esta noches. noche. A ustedes también que nos hayan acompañado. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y que en los próximos días estén muy atentos a las 8:45 porque habrá mucho más entrevista, mucho más debate y mucho más análisis para que ustedes forjen sus propias decisiones. Muchísimas gracias, buenas noches y muy buen descanso.